Pues con vosotros ahora y con vosotras, Jalil. Jalil es palestino, lleva más de 50 años en España, es periodista, traductor y, como bien se acaba de decir, ¿no? Él ha estado colaborando en este libro fantástico de fotografías, tan gráfico. Fue expresidente de la comunidad palestina en Madrid. Él comenzó aquí medicina, pero bueno, por una serie de cuestiones personales, tuvo que, con harto sentimiento por su parte, tuvo que dejar sus estudios sin poder terminarlos, completarlos, ¿no? Y bueno, durante 35 años ha estado trabajando en el departamento de prensa de la Embajada de Libia, como palestino, él no ha olvidado de su tierra, y hoy pues continúa siendo una persona muy activa que, por los derechos y el reconocimiento de su pueblo que lleva en su alma y lleva en su corazón. Jalil. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer toda esa asistencia, y la verdad que nos ayuda a conciliarnos un poco con el mundo, porque nos sentimos abandonados por todo el mundo y sobre todo por los gobiernos occidentales, que fueron, como ha expresado Teresa muy bien, son los artífices de todo ese problema que venimos sufriendo, ya no desde el 7 de octubre, como mucha gente que se está ahora hablando del tema como si todo empezaba el 7 de octubre. Como lo ha dicho muy bien Teresa, esto empezó ya a finales del siglo XIX con el movimiento sionista. Yo, que ya Teresa ha cubierto esa parte, yo lo que quiero, siempre hablar del tema palestino, siempre uno no sabe por dónde empezar, porque en realidad es una cosa continua desde los cananeos hasta la actualidad, y que siempre, si te entra religión, te entra la Biblia, te entra el Corán, te entra el Islam, te entra el judaísmo, te entran muchísimas cosas, y que siempre conviene un poco especificar y aclarar para que nadie se pierda, digamos, en el intento de entender los problemas, porque siempre la propaganda sionista lo que ha hecho es como un remolino, mezclarlo todo para que nadie se entere y dice: esto es un conflicto que no me entero de nada, es mejor dejarlo porque es muy difícil de entender. El conflicto palestino es conflicto colonial por excelencia. Cuando empezó el colonialismo, digamos, en el Oriente Medio, el mundo árabe siempre ha sido, tenía un mensaje de unidad del mundo árabe, y siempre ha sido aspiración solo del mundo árabe a unirse, a intentar federarse, a intentar tener una nación árabe, como recuperar su vieja historia y sus viejos sueños de Al-Ándalus, sus viejos sueños de los Umayya, sus viejos sueños de los Abbasíes, y toda esa historia que siempre la han soñado y siguen soñando, aunque ahora ni siquiera existen los árabes, la verdad. La verdad es que nosotros los palestinos estamos diciendo nuestros hermanos. Yo recibo historias de niños palestinos de Gaza diciendo poesías: ¿dónde están nuestros hermanos? Estamos aquí muriéndonos de hambre y no vemos a nuestros hermanos. Al revés, están cerrándonos todas las puertas, incluso a la comida y a las medicinas. Entonces, he querido centrar un poco el tema en mi historia personal. Yo nací en un pueblo que está en la frontera del 48. La tierra estaba ocupada por colonos israelíes, y solo nos dejaban las casas, unas cuantas, digamos, montañas rocosas que no sabía sembrar nada, y pertenecía a la ciudad de Ramla y ciudad de Lod, donde está el aeropuerto que llaman Ben Gurion. Por ese aeropuerto ya existió. Entonces se llama aeropuerto del Lod. Este aeropuerto ya existió y lo convirtieron, ahora llaman el aeropuerto de Ben Gurion. Y desde mi pueblo se divisaba, porque había una montaña alta, se divisaba el aeropuerto. Entonces yo nací en el año 50, y sin embargo mi pueblo, con el 48, mucha gente, cuando oían lo de Yassin, se oían a los campos. Eran campos de olivos. Entonces mi madre y mi familia pues oían a los campos, y estuvieron 2 años fuera del pueblo temiendo de que vinieran los colonos y mataran a toda la gente, como pasó en Deir Yassin. Por eso yo nací bajo de un olivo,
De verdad, eso es así. Bajo de un olivo, porque no podíamos volver al pueblo por si acaso venían los colonos, porque nosotros, en realidad, los palestinos, nos estaba prohibido tener ni siquiera los cuchillos por los ingleses. Y que muchos de mi familia, me acuerdo yo que me decían, nos teníamos que vender todo para comprar un fusil, era un canadiense, esos 5 balas, que se disparaban 5 balas y se atascaban, y era lo único que tenían que defenderse. Y de hecho, en mi pueblo ha muerto mucha gente en el intento de mantenerse en su propia tierra. Esa es la cuestión. Entonces, después de eso, ya se atrevieron un poco a volver, pero que la tierra, que eran campos de olivos, no mayoritariamente en esa zona, y todos los años los colonos lo que hacían es quemar todo ese territorio que se quedaba, digamos, en zona entre la parte ocupada del 48 y la parte que se quedaba en Cisjordania, que luego se unió, o sea, se hizo algún compalache para unirse con Jordania, con la intención de que esa parte de Palestina pues no sea basto de los colonios de nuevo, y sin embargo ya habían acuerdos no voy a entrar ahora en acuerdos entre Jordania y entre Israel, porque esto sería muy largo de contar y sería mucho que ver, pero lo que yo cuento es mi historia. En mi pueblo había unos soldados, eran soldados del reino hashemita, eran 7 soldados que estaban en esa zona y que estaban ahí, decían, para protegernos. En realidad lo que estaban ahí para proteger el territorio israelí, para que ningún palestino entrara en ese territorio, ni siquiera el ganado. Cuando entraba el ganado en ese territorio, nos llevaban a Ramallah, porque pertenecía al pueblo, después de dejar de pertenecer a Ramla y Aldot, pertenecía a Ramallah. Entonces tenían lo que llamaban los jinetes, que eran a caballo, y nos cogían a los ganados que había, y tenías que matarles un cordero y contentarles para que no te llevaran a juicio a Ramallah, porque entonces tendrías que pagar unas multas, tendrías que tener problemas con la ley. ¿Por qué? Porque tu ganado había entrado en la tierra que te pertenecía a ti. Imagínate. Y sin embargo, yo me acuerdo de que había pastores que eran drusos. Venían a esa tierra y dejaban bastar su tierra, porque pertenecían, digamos, a Palestina del 48, al Estado de Israel, y bastaban esa tierra, y cuando entraba un ganado en un territorio nuestro teníamos que devolverlo. Lo que quiero decir con esto, que nosotros los palestinos siempre hemos sido desamparados, ya no por nuestros hermanos árabes, sino ellos lo que han negociado nuestro nombre y nos han vendido por un plato de lentejas. Esa es la verdad. Nos han vendido porque nosotros no hemos visto nada. Esa es la verdad. Entonces, a partir de ahí, la gente pues empezaba a buscarse la vida, porque no había tierra que cultivar, no había sitios donde se puede estar uno tranquilo, porque también, curiosamente, cada mes hacían las maniobras en el ejército, y yo eso todavía tengo los ruidos en la cabeza, que venían ahí a bombas y disparaban al pueblo, a mi tío lo pusieron en una pierna y tuvo que ir a Amman a vivir ahí, porque el hombre no podía estar, porque cada vez que disparaban pensaba que le van a disparar a él. A un sobrino mío también lo dispararon. O sea, pero nadie nos amparaba, venían que había observadores de las Naciones Unidas y que se estaban midiendo cómo venía esta bala, y midiendo, pero ¿cómo vamos a hacer los disparados? Es que esto está ahí frente. O sea, que teníamos un engaño toda la vida, y nos estaban engañando toda la vida. Entonces la gente pues empezaba a buscar trabajo por donde tiene que ir, por donde tiene que sobrevivir, y muchos emigraban pues a Jordania, a Amman, porque era la intención vaciar el territorio palestino de Cisjordania, también intentar que todos esos palestinos que quedaban en Cisjordania se fueran a otros sitios, se vaciara el territorio, preparando el territorio para que sea entregado también a Israel en el 1967. En la guerra de 67 no hubo tal guerra. La guerra de los 6 días no hubo tal guerra. Hubo un complot de entrega
automático, vamos, esto no se ha estudiado o no se ha hablado aquí en Occidente mucho de ese tema, pero nosotros, o yo personalmente, lo que he vivido, puedo decir que ahí no hubo guerra. Sin embargo, nosotros pensábamos, y por eso en el 67 me envió ahí y mi hermano, que era el mayor, y nos cogía, nos montábamos en las borricas y los mulos, e íbamos a las cuevas, por si acaso pasaba lo del 48, lo que pasaba en Deir Yassin. Siempre tenían ese recuerdo de que venían los colonos y se van a acabar con todos, y se van a acabar con nosotros, se van a matar a todos. Y estuvimos casi 3-4 días durmiendo en cuevas. Al ver que no había ni guerra ni había nada, hemos vuelto otra vez al pueblo. De todas maneras, esto es lo que ha habido. Muchos de la gente que tuvo que emigrar a Kuwait, a Arabia Saudí, a países, digamos, del Golfo que estaba empezando el petróleo, y era a nivel cultural palestino, yo lo digo porque además todo el mundo lo reconoce, las estadísticas lo reconocen, era mucho más alto que cualquier otro país árabe, porque entre otras cosas los palestinos, lo que teníamos una política de que el más espabilado de la familia, ese tenía que ir a estudiar al extranjero, y tenía toda la familia pagar una cantidad de dinero cada uno de nosotros, de los hermanos o de los padres, pagar una cantidad para que él pueda tener una carrera y volver a tener un trabajo en algún país árabe, venir a tener trabajo, y él tenía a su vez de intentar subvencionar a otro de la familia para mandar. Por eso el nivel de educación, el nivel de enseñanza en el mundo palestino era mucho más que cualquier otro país árabe, y esto lo hemos notado el otro día, que también pasaron kuwaitíes por la concentración que tenemos frente al Congreso con todos esos amigos que tenemos aquí, y decía el kuwaití: pues si gracias a vosotros, mi padre me contaba que le enseñaron en la escuela, le enseñaron en la universidad, todos eran palestinos, y por eso aquí vengo a daros las gracias a vosotros. Un kuwaití venía. Eso es lo que fue, digamos, la manera de sobrevivir a ese conflicto que nos venían encima y que nosotros no entendíamos nada. Desde luego nadie nos explicaba lo que estaba pasando. Nosotros pensábamos que eran unos colonos judíos que venían aquí y que más o menos en cualquier momento en los países árabes, como son tan fuertes y están con muchos aviones y muchas armas, pues nos van a devolver Palestina. Pero ya, por eso en el 67, nosotros casi hacíamos fiestas. Ya está, ya se acabó el colonial, ya se acabó Israel, se acabó, que viene ahora el ejército de Nasser, se viene el ejército iraquí, se viene el ejército de Jordano y machaca a toda esa gente, les manda otra vez a su tierra, a sus países, porque la mayoría de los colonos judíos tienen doble nacionalidad o triple, o sea que ellos no se sienten de esa tierra tal como lo sentíamos nosotros de ninguna manera, porque ellos vienen de fuera y no constituyen ningún tipo de lazo con la tierra, y de hecho lo primero que hacen ellos es quemar los olivos. Eso es una manía que tienen. Lo primero que hacen es quemar los olivos o quemar los árboles, porque esos árboles demuestran que son mucho más, digamos, incluso de épocas, algunos árboles son romanos, de época romana, y esto es lo que Palestina era famosa, digamos, por el olivo y por la aceituna, y por el aceite que producía, y por los jabones de Nablus y todo ese tipo de productos, digamos, de la agrícola, y las naranjas. Eso me contaba mi padre, decía que me iba a Jaffa para comprar naranjas y me decía: coge todo lo que quieras, porque aquí los ingleses los que controlaban el comercio ni siquiera lo vendían, para que los palestinos puedan, que no es rentable, y lo tenían que vender la tierra de cualquier manera, estaban empujando a vender esa tierra. No voy a perderme mucho tiempo porque también tenía que hablar un poco de la situación de lo que está ocurriendo en Gaza, y lo que quiero un poco ver cómo el mundo occidental es cómplice, es parte de ese genocidio que está ocurriendo en Palestina. Y lo que me complace es que mucha gente se está dando cuenta de que las primeras reacciones de todos los gobiernos occidentales, que Israel tenía derecho a defenderse, y que eso es un derecho a la defensa. Yo aquí me alucino. El que tiene derecho a la defensa es el ocupado, no el ocupante. O sea que
eso es en toda la legislación internacional, reconoce el derecho del pueblo ocupado a defenderse contra el ocupante, y no el ocupante defenderse contra el ocupado, porque ese sería el mundo al revés, porque ese es un territorio ocupado, y el que se defiende es el ocupado, no el que viene a ocupar tu tierra. Por lo tanto, supongo que ellos nos tratan de imbéciles, o nos tratan de idiotas, o deforman han deformado tanto la realidad de que ellos se creen en lo que están diciendo. Y me imagino que ninguno de ellos puede creer de que Palestina, que estaba ocupada en el 48, Palestina que está ocupada en el 67, y Gaza, que tenía más de 17 años cerrado a cal y canto, que no entraba ni el aire, un territorio de 365 kilómetros cuadrados, rodeado por todas partes por Israel, y la única parte que tiene salida también está cerrada, porque Israel, según los acuerdos de Camp David, controla la frontera de Egipto no olvidemos eso. El que controla la frontera de Gaza con Egipto es Israel, a través del corredor de Filadelfia, que llaman el corredor de Filadelfia, donde están ahora Rafa. La mayoría de esa gente que están ahí es porque Egipto ha hecho incluso Egipto, en la época del propio el presidente anterior, tenía todavía un poco más miramiento hacia los palestinos. Tenía, a lo mejor, te cerraba los ojos de algunos túneles que se hacían los palestinos para traer la comida. Y sin embargo, lo que ha hecho es cerrar todo tipo de pasos, hacer un muro de 10 metros para cerrar Gaza y para que Israel sea el que controle todo eso. Por lo tanto, Gaza es un territorio ocupado. Decir que Gaza ha atacado, Israel se defiende, eso es una falacia, porque Gaza es un territorio ocupado, y el ocupado tiene derecho a defenderse, vuelvo a decir, y esto es una operación del 7 de octubre. El palestino no empezó, el conflicto palestino no es del 7 de octubre, el conflicto palestino, como acaba de decir Teresa, ya hace de un siglo, más de un siglo, y cuando nos engañaron los ingleses otra vez a los árabes y les dijeron, nosotros nos ayudáis contra los otomanos, en el acuerdo de Sykes-Picot, nos dais contra los otomanos, y nosotros vamos a hacer la independencia a todos los árabes. Incluso ya tenían algunos reyes que están nombrados para que sean, digamos, del Oriente Medio. Y sin embargo, cuando los árabes incluso se levantaron contra lo que llamaban ahora, si hay un conflicto incluso entre musulmanes, ¿cómo pueden los musulmanes árabes combatir contra sus hermanos turcos? Eran otomanos y eran digamos, el califato turco, digamos, que eran los musulmanes. Entonces todavía existen gente que estaban en debates. ¿Por qué nosotros hemos tenido que levantar contra los turcos? Porque los turcos son musulmanes. O sea, cuando crece, digamos, la corriente musulmana, pues empieza a plantear ese tipo de preguntas. Y sin embargo, el arabismo, eso es otra cosa, como ha dicho Teresa, que también liderado por muchos líderes cristianos. El arabismo, digamos, combatiente, el arabismo laico, el arabismo que luchaba Nasser, que luchaba Saddam Hussein, que luchaba Gaddafi, que luchaba toda esa gente, eran un poco de hacer una nación árabe. Y la pregunta es siempre la misma. Si en Libia, que yo conozco el tema de Libia muy bien, en Libia bombardearon un país, acabaron con un país simplemente porque decían que el Gaddafi era, digamos, oprimía a su pueblo, oprimía a su pueblo y no respetaba los derechos humanos. En Palestina hay ya más de 30.000 que no los asesina a su propio pueblo, sino los asesina a otro pueblo, y sin embargo se mira para otro lado, y todo lo contrario, simplemente mandan armas y siguen haciendo negocios y siguen manteniendo, digamos, ese genocidio, porque ese genocidio se mantiene gracias a Occidente, y gracias a Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea. No puedo decir exceptuando a nadie, porque hay unas posturas mejores que otras, pero todos están implicados, porque hasta el momento no he visto ninguna sanción contra Israel. Hasta el momento no he visto ni siquiera dejar de vender y comprar armas a Israel. Esas armas, esas municiones están siendo utilizadas para matar niños. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede consentir
Y toda la manifestación que hemos tenido aquí, todos los movimientos que hemos tenido aquí, ni siquiera la televisión española, que es la de todos los españoles, se hace una noticia, un eco de esas noticias. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa que sepan de que el pueblo español o los pueblos occidentales ya se están dando cuenta de que eso es un genocidio compartido. No solo los sionistas, esos sionistas son el brazo ejecutor de eso. Los sionistas, ellos hacen el trabajo sucio, pero que todo eso, incluso soldados, el chico este que últimamente se ha inmolado con fuego en Estados Unidos ante la embajada israelí, ahora deja testimonio a sus amigos diciendo que había soldados americanos en Gaza matando palestinos. O sea que no es un tema baladí que un hombre que ha visto lo que se están haciendo en esa situación contra los palestinos y declare todo ese tipo de cosas y nosotros aquí mirando, pues sí, discutiendo si la manifestación tiene que pedir palabra genocidio, palabra masacre, palabra no sé qué, palabra no sé cuál. Eso es inaudito. Esto es más genocidio que cualquier otro genocidio. Ellos llaman, el holocausto no se puede utilizar la palabra holocausto porque si no te acusan de ser antisemita, porque la palabra holocausto está reservada. Entonces nosotros la palabra Nakba no podemos decir tampoco porque eso es decir una cosa ya genocidio. Porque Nakba para nosotros es más que un genocidio. Nakba todavía es expulsión de 700.000 palestinos en el 48 a campos de refugiados de todos los países árabes, de Cisjordania, de Gaza. No olvidemos que el 80% de la población de Gaza son refugiados del 48, son de campamentos de refugiados que han venido de la Palestina del 48 y viven en Gaza. Solo el 15 o el 17% de la gente son de origen de gazatíes y por lo tanto son de Palestina ocupada en el 48. En los campos de refugiados, si en el Líbano han perseguido a los palestinos. En Jordania, en el 70, los Septiembre Negros, ¿se acuerdan todo el mundo? También han perseguido a los palestinos. En los países árabes, lo primero, la venganza que fue contra Saddam en Kuwait es echar a todos los palestinos de Kuwait, porque decían que los palestinos apoyaban a Saddam Hussein. Entonces, siempre a los palestinos no nos cabe más que perder. Esto es hasta así, punto. Y luego nos quitan el derecho legítimo a defendernos. Con todos los medios a nuestro alcance. Esto es un derecho reconocido por las Naciones Unidas, es un derecho reconocido por toda la legislación internacional. No se puede decir esos movimientos son terroristas, no se puede llamar a esos movimientos que luchan contra la ocupación que son movimientos terroristas, porque hay un territorio ocupado y es derecho. Es como serían los españoles que lucharon contra Napoleón, eran terroristas. Todos los pueblos que han luchado, el propio Sudáfrica, que luchaban contra Argelia, que luchaban, estos todos eran terroristas, incluso los propios israelíes que utilizaban ese terror y ahora utilizaban ese terror contra los palestinos y lo hacían también extensivo a los ingleses cuando vieron que los ingleses iban a ceder a los palestinos de alguna manera, como ha explicado un poco Teresa, y destruyeron el hotel ese y hicieron muchas operaciones contra los ingleses. Y sin embargo, ellos ahora en un estado se reciben con la alfombra roja en todos los países del mundo y son el ejército más moral del mundo. Eso alucino cuando dicen que el ejército israelí es el ejército más moral del mundo. Es un ejército de criminales, es un ejército hecho de voluntarios también que vienen de Occidente. Esa es la historia. Yo siempre comparo la historia digamos, de la fundación del Estado de Israel con la fundación del Estado norteamericano, del Estado americano. Ellos se fueron ahí, vieron a los indios, liquidaron a los indios, hicieron un genocidio contra los indios y se pensaban, pues esto es una cosa parecida y tenemos que hacer lo mismo en Palestina, que hay aquí, pues para ellos incluso falacias, como decían, un pueblo se entierra para una tierra es un pueblo, decían los viejos se mueren y los jóvenes se olvidan, y decían una cantidad de tópicos que nos metían al pensamiento de los sionistas para decir que eso está hecho, ya está. Y los palestinos ni siquiera utilizan la palabra palestino. Cuando hablan de los palestinos no la utilizan, siempre dicen los árabes.
los árabes como si fuéramos de Arabia Saudí o como si fuéramos de cualquier otro sitio, y no somos palestinos mucho más antiguos, ya de los filisteos, ya de los cananeos anteriores a su propia, que ellos inventaron un Dios, que tierra prometida, un pueblo elegido. El pueblo elegido, yo también alucino cuando hablan de pueblo elegido. Esto es lo que dijo el propio Hitler. Hitler dijo los arios son el pueblo que tiene derecho a ser el pueblo más dominante del mundo. Entonces los sionistas, ¿y qué diferencian entre los sionistas y los nazis? Yo no veo ninguna. Simplemente estos se creían que el pueblo elegido eran los arios, y estos se creen que el pueblo elegido son los judíos, los que convirtieron el judaísmo en un movimiento nacional. Yo no hablo de los judíos, nunca utilizo la palabra judío, porque hay judíos buenos, hay judíos palestinos, hay judíos, y han estado con nosotros, y están con nosotros también judíos luchando, pero que el sionismo ha engañado primero a los propios judíos. A los judíos, hay muchos de ellos que están contra el Estado de Israel, pero ellos se alegan, incluso reciben la ayuda de Alemania como compensación de lo que hicieron los nazis por los judíos. Israel no existía entonces, y Alemania sigue pagando al Estado de Israel, que no existía, y sigue reclamándolo, y sigue callando a cualquier persona que pueda decir esas palabras por ser antisemita. Otra falacia. ¿Quién es el semita? Si vamos a volver al semitismo y vamos... Vale, pues cuando quieras termino, okay. No, si estáis aburridos me lo decís. Es por el tiempo. Ya. Por eso me gustaría después que tener una charla con todos vosotros, porque yo que la mayoría de gente aquí os conozco y estoy deseando escuchar vuestra opinión también. Y entonces volviendo un poco al tema de Gaza, porque esto nosotros llevamos ya 3 o 4 o 5 meses palestinos aquí, palestinos en todo el mundo, no podemos ni vivir, ni tener vida, ni mantener una vida normal. Con nuestras familias estamos mal, estamos destrozados, estamos continuamente apegados, no a la televisión española, desde luego, ni a la televisión española, porque es imposible verlo, porque yo dejé de verlo desde el principio, cuando hablan de guerra entre Hamas y Israel. ¿Cómo puede haber una guerra entre Hamas e Israel? Ese es un ejército mejor armado del mundo, es un ejército que tiene aviones F-35, F-16, F-18, todo ese tipo de armas. Los últimos avances del armamento occidental está en Israel, con unos combatientes que han fabricado ellos sus propias armas, han fabricado debajo de los túneles. Es que tienen túneles, es que eso es un delito. ¿Cómo que tienen túneles? He oído a un comentarista español diciendo, porque son cobardes, porque están en los túneles, porque se esconden en los túneles, que si tienen huevos que salgan fuera de los túneles y que se enfrenten al ejército. Bueno, ¿esto es una locura o eso es que es eso? Si tú te estás comparando un ejército de los mejores armados del mundo con personas que han fabricado sus propias armas para poder defenderse, porque no olvidemos que eso en Palestina, en Gaza, ha habido 5 guerras, no del 7 de octubre, ha habido guerras cada 2 o 3 años, hay una guerra que hay bombardeos, hay un montón de muertos y hay un montón de destrucción, y simplemente si se reconstruyen lo vuelven a destruir, matan a más gente y la gente mirando para otro lado. Bueno, estos Hamas, esos son terroristas, eso no sé qué, no sé cuál. Es hora de decir que Hamas no es terrorismo. Hamas es un movimiento de resistencia. Yo puedo tener mi relación, mi observación sobre tu planteamiento de que tiene que Islam, pero los movimientos palestinos, laicos, desde que firmaron los acuerdos de Oslo se acabaron. Esto también tenemos que decirlo. Los acuerdos de Oslo acabaron con todo el movimiento laico palestino y convirtieron a los palestinos en protectores, en colaboradores, eso te digo la palabra colaborador porque llaman cooperación en seguridad con el Estado de Israel en Cisjordania, pero porque el conflicto no solo se limita a Gaza, aunque es mucho más trágico, mucho más muertos, mucho más genocidio, pero también en Cisjordania diariamente hay redadas
hoy mismo hay redadas en Jenin, en Nablus, en Tulkarem, en Qalqilia, en Ramallah incluso, a la propia Muqata, donde está el propio señor presidente, que le entran ahí, vigilan, controlan, y arrestan, matan y vuelven. Y aquí pues tenemos nosotros 70.000 hombres armados. Bueno, se supone que son armados, yo creo que no, porque lo armado esto es un poco decir. Y cuando viene la redada, les llaman por teléfono, oye, vamos a tal sitio, esconderos. Y se esconden para que puedan cumplir el ejército israelí en territorio de Cisjordania. Esto es lo que acabó, digamos, con el movimiento nacional palestino, el proyecto nacional palestino, el primer proyecto nacional palestino de hacer un Estado laico en el que conviven musulmanes, cristianos, judíos, de todas las religiones, convivan en paz y cada hombre un voto, como lo hacían en Sudáfrica, y se podía ver un Estado laico en el que se conviven todos. Si no existiera el movimiento sionista, yo creo que muchos de los judíos actualmente que hablo con ellos me dicen, nosotros tenemos unos recuerdos maravillosos en Palestina y en Irak y en Libia y en Marruecos, en muchos sitios todavía están haciendo restaurantes que hacen comida de países árabes. O sea que el movimiento sionista fue, digamos, lo primero víctimas son muchos también judíos víctimas de ese movimiento sionista, y nosotros con ellos no tenemos nada contra la religión judía, no tenemos absolutamente nada al revés. Se puede decir en Al-Ándalus y se puede decir la civilización árabe siempre ha protegido a los judíos en el mundo, y esto es, en los libros de historia están llenos de ejemplos de que los árabes o los árabes, en cuanto los árabes tenían su propia entidad. Ahora, porque los árabes ya no tienen esa entidad, ya están controlados, ya están, digamos, manejados por el imperio y por Estados Unidos sobre todo, y el único país árabe que puedo considerar yo ahora como palestino es el Yemen. Es el Yemen, y además necesito decirlo aquí ante todos ustedes, que nosotros nos sentimos orgullosos del Yemen, que es el único país que van con zapatillas, y sin embargo están enfrentándose a la flota norteamericana, simplemente porque no quieren que los palestinos sufran, que no quieran tener hambre. Si quieren tener hambre, también tienen que tener hambre los colonos israelíes. Y sin embargo otros países como Emiratos Árabes Unidos enviando ayuda a Israel, enviando alimentos a Israel, pasando por Jordania. Esto es lo que nos duele a nosotros, no solo la postura de los gobiernos occidentales, ya termino, no solo la postura de los gobiernos occidentales, sino la postura de nuestros, entre comillas, hermanos árabes. Muchas gracias por escuchar.